En un día decisivo, el príncipe Luis se encontró inmerso en la opresiva rutina de la corte francesa, donde cada gesto era medido y cada mirada llevaba el peso de las expectativas reales. En medio del lujo que llenaba el salón, una sensación inesperada comenzó a perturbar la serenidad meticulosamente cultivada. En medio de la pompa habitual, surgió un aroma familiar, casi olvidado, que lo llevó a recordar momentos que el tiempo había silenciado. La fragancia, cargada de recuerdos de la presencia de su difunta madre, despertó sentimientos y preguntas que llevaban mucho tiempo latentes y que hasta entonces no lo habían perturbado. A pesar de la resignación que lo acompañaba ante un destino ya determinado, ese momento trajo consigo una chispa de esperanza y curiosidad. Luis sintió que ese día se revelaba algo que podría cambiar para siempre la narrativa impuesta por la monarquía. El ambiente, normalmente rígido y formal, comenzó a latir con una energía sutil, cargada de significado. Así, el príncipe se vio obligado a seguir el rastro del olor, iniciando un viaje inesperado hacia el descubrimiento de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Mientras el baile continuaba con su elegancia ensayada, Luis se alejó discretamente de la multitud, guiado por una fuerza que apenas entendía. Cada paso que daba estaba marcado por una tensión creciente y una expectativa que hacía que su corazón latiera más rápido, como llamándolo a un nuevo camino. Entre miradas contenidas y sonrisas formales, se permitió sentir la urgencia de revivir recuerdos del pasado. La atmósfera opulenta contrastaba con la silenciosa determinación que crecía dentro de él, trayendo a la superficie el vívido recuerdo de su madre. La presencia de ese perfume, apareciendo como una señal inesperada de cambio, le hizo repensar los límites de su destino previamente trazado. Sin prisa, se dirigió a un rincón menos iluminado de la habitación, donde el aroma parecía intensificarse y delinear un camino. Cada movimiento estaba impregnado de emoción y racionalidad, guiándolo hacia el inicio de una revelación que desafiará las convenciones de la corte. Así, en ese momento singular, el príncipe dio el primer paso hacia un viaje que prometía redefinir todo su legado. En medio de su investigación solitaria, el príncipe continuó siguiendo un camino de descubrimiento que lo llevó a lugares inesperados dentro del inmenso palacio. Cada paso resonaba en los pasillos poco transitados, donde la luz parpadeante de las velas revelaba sombras y secretos que habían permanecido dormidos durante mucho tiempo. En las paredes, cuadros y tapices daban testimonio de historias del pasado, pero nada comparable al misterio que el perfume despertaba en ella. Luis se detuvo frente a una puerta entreabierta, donde el aroma se intensificó y sugirió la existencia de rastros del pasado. Al abrir la puerta con cuidado, se encontró en una modesta habitación llena de objetos personales y documentos olvidados. Cada objeto parecía cargado de recuerdos, como si la habitación albergara un secreto que estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Examinó cada detalle minuciosamente, sintiendo que estaba cerca de descubrir el origen de ese perfume único. El corazón del príncipe latía con la convicción de que la verdad, oculta durante mucho tiempo, estaba a punto de salir a la luz, cambiando el curso de su existencia para siempre. Al mismo tiempo, un nuevo hilo se trazó en la trama de aquel día decisivo. Mientras se encontraba inmerso en su búsqueda solitaria, un sutil murmullo entre los invitados atrajo su atención hacia una figura inesperada. Sus ojos se encontraron con los de una mujer cuya presencia destacaba por su sencillez y determinación, un marcado contraste con el opulento entorno. Caminaba con una ligereza que transmitía fuerza y vulnerabilidad a la vez, revelando una historia que parecía entrelazada con los secretos del palacio. Su mirada, firme y enigmática a la vez,
Despertó en Luis la sensación de que sus destinos estaban irremediablemente unidos. Aquel encuentro no fue más que una casualidad, sino más bien una señal de que la verdad sobre el pasado de su madre y los secretos de la corte estaban interconectados. Impulsado por una inexplicable intuición, el príncipe se acercó, sintiendo que la presencia de aquella mujer podía ser la clave para desentrañar misterios que jamás había imaginado. En medio del lujo y la rigidez de la aristocracia, este encuentro prometía traer nueva luz a su existencia, marcando el inicio de un viaje de revelaciones y transformaciones. El príncipe, impulsado por una curiosidad que ya desbordaba su alma contenida, se acercó con cautela a la mujer que parecía llevar consigo el mismo misterio que el perfume. Caminaba con una naturalidad que contrastaba con la formalidad de la corte, cada paso marcado por una ligereza que la hacía parecer casi etérea entre el resplandor de los candelabros. Luis observaba atentamente cada gesto, cada mirada que ella dirigía a los detalles del entorno, como si buscara entre las sombras pistas de un antiguo secreto. Había algo en su postura que delataba una lucha interna, un pasado marcado por desafíos que pocos conocían, pero que ahora se reflejaba en su mirada atenta. La atmósfera, impregnada de ese aroma inusual, parecía propiciar una conexión silenciosa entre ambos, como si el destino hubiera conspirado para unirlos en ese preciso instante. A medida que el príncipe se acercaba, sentía que cada segundo que pasaba revelaba capas de sentimientos y recuerdos que nunca había permitido que salieran a la superficie. La intensidad de ese momento era palpable, cargada de una mezcla de aprensión y esperanza que hacía que el tiempo pareciera suspendido. Luis, con el corazón acelerado, comprendió que ese encuentro no era una mera casualidad, sino el inicio de un viaje que podría revelar secretos guardados durante mucho tiempo. La mujer, que hasta entonces había estado observando los alrededores con mirada serena y profunda, se percató de la aproximación del príncipe y mostró una ligera sorpresa. Sin prisa, permitió que sus ojos se encontraran con los de él, estableciendo una conexión silenciosa que transmitía más de lo que las palabras podían expresar. Había una mezcla de determinación y cansancio en su expresión, como si ya hubiera enfrentado desafíos que la habían moldeado irrevocablemente. Luis sintió que, en ese breve momento, el pasado y el presente se encontraban, sacando a la luz la posibilidad de descubrir una verdad que había estado oculta durante mucho tiempo. La mujer, cuyo aura destilaba una historia de superación, indicó que, a pesar de sus aparentes diferencias, a ambas las unía un profundo deseo de conocer la verdad. Cada mirada que intercambiaban estaba llena de una promesa silenciosa de que juntas podrían enfrentar los obstáculos que les imponía una realidad implacable. El entorno que las rodeaba parecía transformarse, convirtiéndose en el escenario perfecto para la revelación de una narrativa llena de desafíos y descubrimientos inesperados. A partir de ese momento, el encuentro entre Luis y la misteriosa figura dejó claro que la búsqueda de respuestas sería tan intensa como transformadora para ambos. Luis salió del salón en busca de respuestas, decidido a seguir el rastro que lo conducía a lugares olvidados. Cada paso por los pasillos revelaba detalles del pasado de la corte, entremezclando sombras y recuerdos que parecían susurrar historias enterradas durante mucho tiempo. Pasó por salas que albergaban documentos antiguos y objetos personales de miembros de la familia real, evidenciando rastros de secretos nunca revelados. La intensidad del perfume lo guiaba con firmeza, como si fuera un faro en medio de la oscuridad y el silencio imponente del palacio. Los pasillos estrechos y las sombras en los rincones despertaron en él la sensación de que la historia estaba viva y palpitaba. La mente del príncipe rebosaba de posibilidades
Cada detalle le aportaba pistas sutiles que desafiaban lo que siempre había sabido. Entre sombras y luces tenues, Luis sintió que la verdad, por oculta que estuviera, esperaba ser descubierta. Decidió entonces seguir con valentía cada rastro dejado por el aroma que lo conducía hacia un destino incierto. La mujer, que tenía una postura resuelta, reveló un brillo de determinación en sus ojos cuando se cruzó con Luis. Caminaba con la gracia de quien ya había enfrentado innumerables desafíos, demostrando una fortaleza silenciosa e inquebrantable. El ambiente cargaba un silencio conspirador, donde cada suspiro parecía llevar el peso de secretos compartidos. Sus pasos firmes y expresión serena sugerían una historia marcada por la superación, sin que ella necesitara decir palabra alguna. Su presencia despertó en el príncipe una sensación de destino común, como si ambos hubieran sido llamados a enfrentarse al mismo enigma. Elis, como sería conocida más tarde, traía consigo recuerdos de un pasado difícil, lleno de obstáculos que pocos podían imaginar. El intercambio de miradas entre ellos cargaba con un entendimiento silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles entenderse. En ese momento, Luis sintió que la conexión entre ellos sería la clave para desentrañar la verdad oculta en la historia de su madre. Luis caminaba con determinación por los fríos pasillos del palacio, donde el eco de sus pasos se mezclaba con murmullos lejanos de historias, nunca contadas. A cada paso, su mente se llenaba de preguntas sobre los secretos que aquel aroma despertaba, y no podía evitar pensar en la inexplicable conexión con su madre. La luz de las velas, los susurros del viento entre las columnas y el suave sonido de pasos lejanos formaban un escenario que parecía conspirar con el destino. A medida que avanzaba, sus recuerdos y sentimientos se entrelazaban con el entorno, creando un torbellino de emociones que lo impulsaban hacia adelante. Recordaba los cuentos que había escuchado en su infancia, los relatos de épocas en las que el palacio era escenario de intrigas y amores prohibidos, y sentía que estaba a punto de experimentar algo similar. El perfume, tan vivo y reconfortante, lo guiaba como un faro, llevándolo a lugares que de otra manera permanecerían olvidados. En cada curva del pasillo, Luis se preparaba para enfrentar un nuevo fragmento del pasado, sabiendo que revelar la verdad podría cambiar todo lo que sabía sobre su historia. Con la mente concentrada y el corazón latiendo más rápido, continuó, sintiendo que la respuesta a sus inquietudes estaba muy cerca. Elis, a su vez, sintió el peso del entorno y la expectativa de un reencuentro que pudiera cambiar el curso de su propia vida. Aguardó en una sala poco frecuentada, donde los objetos sencillos contrastaban con la grandiosidad del palacio, como testimonios mudos de una existencia regia y dolorosa. Su mirada recorría los detalles del lugar, recordando los momentos difíciles y las batallas personales que la habían llevado hasta allí, lejos de los privilegios de la alta sociedad. La ansiedad y la esperanza se mezclaban mientras se preparaba para su encuentro con el príncipe, consciente de que ese momento podía ser decisivo para ambos. Cada suspiro, cada latido era un recordatorio de las luchas pasadas y los desafíos que aún le quedaban por delante. Incluso frente al lujo y la rigidez de la corte, mantenía la esencia de una mujer que conocía el valor de la verdad y la libertad. El ambiente transmitía la tensión de un secreto a punto de revelarse, y Elis se fortalecía con la convicción de que, juntos, podrían enfrentar los obstáculos que les impusiera el destino. La expectativa de reencontrarse con Luis hacía precioso cada segundo, presagiando un desenlace que cambiaría sus vidas para siempre. Luis continuó su búsqueda por los rincones menos explorados del palacio, guiado por la certeza de que cada detalle podría revelar un secreto importante.
Recorrió pasillos que, pese a estar inmersos en la riqueza, parecían esconder rastros de historias olvidadas, donde el tiempo se mezclaba con el polvo y el recuerdo. A cada paso, el príncipe sentía una mezcla de ansiedad y determinación, como si estuviera a punto de tocar la esencia de algo que llevaba mucho tiempo esperando ser descubierto. Se detenía frente a puertas cerradas y pequeñas aberturas, imaginando los documentos y objetos que allí podrían estar escondidos, portadores de la verdad sobre el pasado de su madre. El ambiente, impregnado de aromas y texturas, despertaba en él un sentimiento de reverencia y urgencia, como si el destino conspirara para ayudarlo a encontrar la clave de su propia historia. Aún consciente de los riesgos de adentrarse en zonas restringidas, Luis avanzaba con paso firme, decidido a desentrañar el misterio que lo alejaba de los caminos trazados por la tradición. Cada habitación, con sus luces y sombras, revelaba un fragmento del rompecabezas, amplificando la convicción de que el perfume era más que un simple vestigio del pasado. Era el puente hacia la verdad. La sensación de proximidad a la respuesta lo impulsaba, mientras el eco de sus pasos marcaba el ritmo de un viaje que lo transformaría para siempre. Mientras tanto, Elise esperaba en un rincón aislado del palacio, donde el silencio se convirtió en su compañero y los recuerdos personales se mezclaban con la austeridad del ambiente. Sentada junto a una ventana que dejaba entrar la tenue luz del atardecer, recordó los momentos difíciles que la llevaron a seguir un camino de lucha y resistencia. Cada objeto sencillo que la rodeaba llevaba consigo la historia de una vida marcada por la búsqueda incesante de libertad y dignidad, en contraste con el lujo exagerado que la rodeaba. Se preparó para su reencuentro con el príncipe con una calma que escondía una fortaleza interior construida a través de innumerables desafíos. La expectativa de unirse a Luis en una misión que iba más allá de las convenciones de la nobleza llenaba sus pensamientos, como si cada segundo la acercara a un desenlace tan importante como incierto. El entorno, con sus huellas de abandono y sencillez, se convirtió en el escenario perfecto para un momento decisivo, donde el pasado y el futuro se entrelazaron. Ellis supo que ese día cargaba con el peso de decisiones que cambiarían no solo su propia vida, sino también el destino de todo un linaje. Respiró profundamente, consciente de que la verdad que estaba a punto de revelarse podía ser el detonante de una transformación irreversible en la corte y en su propio corazón. A medida que se adentraba más en los laberintos del palacio, Luis notó una habitación aparentemente abandonada, llena de pergaminos y diarios olvidados. La suave iluminación de las velas revelaba rastros de una época en la que los secretos se susurraban en las sombras, haciendo que cada objeto cobrara un nuevo significado. Documentos amarillentos y registros personales se mezclaban con el intenso aroma que lo guiaba, reforzando la sensación de que la verdad estaba a punto de revelarse. Entre los papeles, el príncipe encontró un diario que perteneció a la reina Isabel, lleno de discretas notas y confidencias que sugerían planes secretos. Cada línea escrita parecía revelar una parte de la historia que su madre nunca quiso que el mundo supiera, despertando en él una mezcla de sorpresa y desasosiego. El peso de la responsabilidad de su legado se mezclaba con la adrenalina del momento, mientras leía cada palabra con extrema atención. El descubrimiento encendió una llama de esperanza y coraje en su pecho, señal de que el destino finalmente se estaba desplegando ante sus ojos. En ese momento, el príncipe sintió que cada paso que daba lo acercaba cada vez más a la verdad, transformando su viaje en un camino irreversible. En otro rincón del palacio, Ellis sintió el mismo escalofrío recorrer su columna
ante la posibilidad de revelar secretos tan profundos. La habitación en la que se encontraba guardaba recuerdos de tiempos difíciles, donde la lucha por la libertad y la justicia se manifestaba en cada simple objeto. Recordó las enseñanzas transmitidas por su padre, Bastián Moreau, quien siempre había enfatizado la importancia de la verdad y el coraje en medio de la adversidad. El ambiente, aunque modesto, estaba lleno de detalles que contaban historias de resistencia y superación, como si cada objeto tuviera un propósito oculto. El silencio del lugar solo lo rompían los suaves susurros del pasado, recordándole que la justicia nunca es completamente silenciosa. Cada objeto allí parecía estar esperando el momento exacto para revelar su importancia, fortaleciendo la convicción de que su lucha era parte de algo más grande. Elise sabía que su destino estaba irrevocablemente ligado al del príncipe y que, juntos, podrían enfrentar un sistema de poder corrupto. En ese momento, se preparó para actuar, con la firme convicción de que la unión entre el coraje y la verdad tenía el poder de transformar el mundo. Mientras Luis hojeaba las gastadas páginas del diario, notó pequeñas marcas y notas que parecían ocultas entre las palabras. Se dio cuenta de que su madre había grabado detalles de reuniones y planes secretos que nunca se hicieron públicos. Cada línea llevaba un mensaje implícito de insatisfacción con el orden establecido, dejando claro que la reina Isabel había planeado algo inesperado. Las descripciones de los momentos vividos en el aislamiento de las habitaciones y los relatos de encuentros discretos despertaron en él la sensación de que había mucho más por revelar. El príncipe se permitió una pausa para absorber el contenido, dejando que el silencio de la habitación amplificara el peso de las revelaciones. En su corazón, la esperanza se mezcló con la inquietud, al comprender que el secreto del perfume era la clave de un pasado olvidado. Las notas indicaban que la verdad sobre el destino de su madre estaba ligada a la esencia misma del perfume, y cada palabra parecía ser una pieza de un intrincado rompecabezas. Luis sabía que estaba ante un documento que podía reescribir la historia de la corte y cambiar la percepción de la monarquía, haciendo que ese momento decisivo estuviera aún más cargado de significado. Mientras tanto, en el rincón silencioso donde esperaba, Elise examinaba cuidadosamente un pequeño conjunto de objetos que pertenecían a su padre. Entre ellos había cartas y bocetos que detallaban fórmulas, secretos cuidadosamente guardados, como si fueran testigos silenciosos de una época de resistencia y coraje. El perfumista se dio cuenta de que cada línea y cada nota allí grabadas llevaban consigo no solo el conocimiento técnico, sino también la pasión y el sacrificio de alguien que creía en la verdad. Los documentos revelaron reuniones con miembros de la corte que compartían un descontento con los abusos de poder, mostrando que su padre había estado involucrado en una red de información que iba más allá del mero oficio. Elise sintió con cada página que pasaba una profunda conexión con el legado de su padre, lo que la animó a buscar la justicia y la libertad. El entorno modesto en el que se encontraba, en contraste con el lujo del palacio, reforzó la autenticidad y la fuerza de su misión personal. Cada palabra escrita en las cartas traía la certeza de que, juntas, las piezas de ese rompecabezas podrían convertirse en una revolución silenciosa en la estructura de la realeza. La convicción de que la verdad podría liberarla no solo de las ataduras de la sociedad, sino también de su doloroso pasado, la impulsó a seguir adelante, con firmeza y claridad en la mirada. Luis cerró el diario con una mezcla de fascinación y aprensión, sintiendo el peso del descubrimiento latiendo en sus manos. Sabía que lo que allí estaba escrito podía cambiar todo lo que sabía sobre su madre y la propia monarquía,
Pero la pregunta era, ¿estaba preparado para afrontar las consecuencias? Perfume, que antes parecía solo un recuerdo de tiempos perdidos, ahora se revelaba como un símbolo de algo mucho mayor, una señal dejada por su madre para que, un día, se descubriera la verdad. Cada detalle del diario tenía sentido ahora, y la conexión con la perfumista plebeya ya no parecía una casualidad, sino un vínculo forjado por el destino. Si el perfume de Isabel todavía existía, significaba que alguien había mantenido vivo ese secreto durante años, esperando a que fuera descubierto en el momento adecuado. Y ese momento había llegado. Con un profundo suspiro, Luis sintió que ya no podía ignorar lo que tenía frente a él. Necesitaba encontrar a Elis de inmediato, porque solo ella podía ayudarlo a descifrar el significado final de todo. El tiempo de la inercia había terminado y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Mientras tanto, Elis doblaba cuidadosamente las cartas y los registros de su padre, organizando los fragmentos de historia que finalmente comenzaban a encajar. Sí, antes creía que el perfume era solo un legado personal. Ahora veía que era algo mucho más grande, una pieza clave en una conspiración que involucraba a la propia realeza. Los secretos que Bastián Moreau llevó consigo lo que estaba a punto de ser revelado, y ella sintió que todo lo que había vivido hasta ese momento la había preparado para esto. El peso de la responsabilidad no la asustaba. Al contrario, alimentó su determinación. Sabía que su vida nunca sería la misma después de ese día, pero también sabía que ya no podía esconderse. El perfume no era solo un recordatorio de la reina Isabel, sino la clave de un misterio que podría derribar mentiras construidas décadas atrás. Y en el centro de esta revelación estaba ella, una perfumista plebeya, pero sobre todo una mujer que no aceptaría ser silenciada. Levantó la vista hacia la puerta, consciente de que el destino pronto la pondría cara a cara con Luis y que juntos tendrían que decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar por la verdad. Luis salió apresuradamente de los pasillos, con el diario bien guardado bajo el brazo, mientras su mente zumbaba con los nuevos secretos revelados. Sabía que cada segundo era precioso, y que reencontrarse con Elis era crucial para transformar las piezas de este rompecabezas en una verdad tangible. El príncipe caminaba por los ornamentados salones con pasos decididos, ignorando las miradas curiosas y los susurros contenidos que acompañaban su paso. La opulencia del palacio contrastaba con la urgencia que lo movía, como si cada elemento de ese entorno se hubiera convertido en un actor secundario en su viaje hacia la verdad. Los recuerdos de su madre, ahora rescatados por las entradas del diario, palpitaban en su pecho, mezclando esperanza con un sutil temor a lo que podría suceder. Consideró las implicaciones de las revelaciones, la posibilidad de una conspiración que sacudiría los cimientos de la realeza, y la oportunidad de redimir el honor de una historia familiar empañada por mentiras. Cada paso, cada pasillo silencioso lo acercaba al momento en que él y Elis necesitarían unir fuerzas para enfrentar los obstáculos del destino. Así, la prisa y la determinación se fundieron en su mirada, dispuesta a transformar lo que parecía solo un misterio en un giro que lo cambiaría todo. Al otro lado del vasto palacio, Elis sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba ansiosamente el regreso de Luis. Ella estaba en un rincón estratégico, donde la luz parpadeante de 1107, las velas, parecía intensificar sus pensamientos y el recuerdo de las enseñanzas de su padre. Cada momento de espera estuvo lleno de la expectativa de que el reencuentro traería consigo la unidad necesaria para enfrentar la amenaza oculta que se cernía sobre la corte. La perfumista repasó mentalmente los detalles que había descubierto en los documentos, conectándolos con recuerdos de su infancia y los sacrificios que la formaron.
El ambiente modesto en el que se encontraba servía de contrapunto al lujo opresivo del palacio, resaltando la fuerza que provenía de sus orígenes humildes y el deseo de justicia. Ellis sintió que ese día no era solo un hito más en su vida, sino un punto de inflexión donde se entrelazaron los destinos de muchas personas. Se preparó para unir su experiencia y coraje con la determinación de Luis, creyendo que la verdad, aunque estuviera oculta tras velos de poder, necesitaba ser revelada. Así, con el corazón firme y los ojos fijos en la puerta que conduciría al reencuentro, esperó el momento en que el destino los uniría para enfrentar los desafíos que les aguardaban. Luis se dirigió a la sala del trono con el corazón apesadumbrado, pero firme en su decisión de afrontar los peligros que acechaban en la corte. A cada paso, el peso del legado y las revelaciones del diario intensificaban la tensión en el aire, recordándole que la verdad no sería fácil de aceptar ni de revelar. Los amplios y decorados pasillos que tantas veces habían simbolizado la tradición y el poder absoluto, ahora parecían dar testimonio del coraje de un príncipe dispuesto a desafiar al destino. Cada detalle arquitectónico, cada obra de arte, cobraba un nuevo significado ante la urgencia de buscar justicia y libertad para su linaje. A medida que se acercaba al salón del trono, la voz interior de Luis resonaba, recordándole los sacrificios que había hecho su madre y las promesas incumplidas que ahora clamaban por la verdad. Se disponía a exponer las revelaciones que podrían hacer tambalear los cimientos de la monarquía, consciente de que el enfrentamiento sería inevitable y transformador. La firmeza en su mirada y la determinación en su paso demostraban que, sin importar las consecuencias, estaba dispuesto a luchar contra las injusticias que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. Con cada latido acelerado de su corazón, el príncipe confirmaba su convicción de que había llegado la hora del cambio y de que no retrocedería ante el poder opresor. Por los pasillos, Ellis caminaba con una mezcla de ansiedad y confianza decidida, sabiendo que el reencuentro con Luis marcaría el inicio de una revolución silenciosa en la corte. Repasó mentalmente los detalles de los documentos y cartas, entendiendo que el legado de su padre era la clave para desentrañar una trama construida sobre mentiras y secretos. La modestia del entorno contrastaba con la grandiosidad de la misión que ahora asumía, revelando que la verdadera fuerza residía en la sencillez y autenticidad de sus orígenes. Cada paso que daba Ellis estaba impregnado del recuerdo de los sacrificios y las batallas que la formaron, haciendo que cada momento estuviera lleno de significado. El sonido lejano de los pasos y el murmullo de la corte se mezclaban con su determinación mientras se preparaba para unir fuerzas con el príncipe en busca de la verdad. El ambiente opresivo de la aristocracia parecía suavizarse ante el coraje que exudaba, iluminando el camino hacia un futuro donde la justicia finalmente prevalecería. Sintió que este era el momento decisivo para romper las cadenas que la sociedad imponía, dando paso a una nueva era de libertad y transparencia. Con el corazón acelerado y la mirada fija en el punto de encuentro previamente acordado, Ellis avanzó confiada, lista para afrontar los retos que tenemos por delante. Luis entró al salón del trono con pasos firmes, sintiendo que la tensión se intensificaba a cada momento. Al llegar, las miradas curiosas de la nobleza se dirigieron hacia él, pero el príncipe permaneció concentrado en la verdad que llevaba consigo. Sin dudarlo, se situó ante el trono, donde esperaban el rey Felipe y los demás miembros de la corte, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Con voz controlada, Luis comenzó a exponer los secretos encontrados en el diario de su madre, revelando detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos. Cada palabra pronunciada estaba cargada de convicción,
demostrando la determinación de un hombre que ya no aceptaba las etiquetas impuestas por la tradición. Los documentos presentados, repletos de notas y pruebas, abrieron paso a preguntas que amenazaban el equilibrio ya establecido. La atmósfera, antes llena de formalidad, se llenó de un silencio lleno de expectación y aprensión, mientras cada miembro del tribunal absorbía el impacto de las revelaciones. Luis sabía que aquel era el momento decisivo, cuando la verdad debía prevalecer, incluso si eso significaba desafiar al mismo poder que siempre había gobernado sus días. Al otro lado de la habitación, Elise observaba atentamente el desarrollo de los acontecimientos, sintiendo que su corazón se aceleraba con cada nueva declaración. Ella permaneció en silencio, pero sus ojos mostraban la fuerza y la esperanza de quien luchaba por la justicia y la libertad. Con cada detalle, Elise comprendió que el viaje que había iniciado junto a Luis estaba llegando a un nuevo nivel, donde el peso de los secretos del pasado se convertía en un arma contra la opresión. Las miradas de admiración y asombro que aparecieron entre los presentes eran un reflejo de la verdad que había permanecido oculta durante mucho tiempo. La perfumista recordó las enseñanzas de su padre, sintiendo que ese momento era el cumplimiento de todo lo que había buscado con tanta determinación. Sabía que, a pesar de las consecuencias que pudieran derivarse, la verdad era imprescindible para restaurar el honor y la integridad de su historia y la de la monarquía. El ambiente, impregnado de tensión y expectativa, se convirtió en el escenario donde los ideales de justicia y amor se enfrentaron a los desafíos impuestos por el poder establecido. Elise se mantuvo firme, consciente de que su unión con Luis sería la base de la transformación que allí comenzaba. Luis enfrentó al rey Felipe con una postura firme y decidida, sin apartar la mirada mientras exponía los documentos que revelaban la verdad sobre el pasado de su madre y la conspiración oculta. Cada palabra fue pronunciada con la claridad de quien ha soportado años de represión, y el silencio que siguió pesó como una sentencia. El rey, sorprendido e indignado, intentó recuperar el control de la situación, pero las miradas de todos en la corte ya reflejaban dudas y preguntas. Margarita, observando desde su prestigiosa posición, mostró una mezcla de desprecio y miedo ante la revelación que amenazaba su posición. La tensión en la sala se hizo palpable, con miembros de la aristocracia intercambiando miradas aprensivas, conscientes de que el equilibrio de poder estaba a punto de tambalearse. Luis reafirmó su decisión de no aceptar un destino impuesto, explicando que la verdad revelada ese día sería el primer paso hacia una nueva era. El ambiente, que hasta entonces había sido escenario de formalidades y protocolos, se transformó en un espacio de cuestionamiento y resistencia silenciosa. Cada gesto y cada expresión en ese momento demostraban que el día del cambio finalmente había llegado. Al otro lado del pasillo, la reacción de Margaret y los otros nobles generó una atmósfera de incertidumbre y confrontación. Margaret, incapaz de ocultar su indignación, intentó argumentar a favor de las tradiciones y la estabilidad, pero sus palabras sonaron huecas frente a los hechos presentados. Los murmullos se intensificaron a medida que se analizaban los documentos y muchos de los presentes comenzaron a dudar de la narrativa construida por toda la corte. La tensión se extendió como un fuego contenido y algunos miembros de la aristocracia dieron muestras de apoyo a la audacia de Luis. Elise, que observaba con atención, sintió que ese momento consolidaba no solo la verdad, sino la fuerza de una revolución silenciosa que rompería las cadenas de la opresión. El ambiente era una mezcla de esperanza y miedo, donde cada palabra pronunciada en la sala del trono pesaba como el futuro de una nación. La postura firme del príncipe,
contrastaba con la rigidez de las costumbres que siempre habían dominado la corte, abriendo camino a una nueva forma de pensar. En ese momento decisivo, quedó claro que el día sería recordado como el hito de una transformación que devolvería el honor y la justicia a la monarquía. La sala permaneció inmersa en un tenso silencio mientras las miradas estaban fijas en la figura del príncipe, convertido ahora en el símbolo de una nueva era. Luis sintió la aplastante responsabilidad de cada palabra pronunciada, consciente de que ese momento podía alterar para siempre el orden establecido. La reacción de los miembros del tribunal estuvo visiblemente dividida. Algunos mostraron un apoyo silencioso, mientras otros mantuvieron una postura de incredulidad y temor ante el desafío a las tradiciones. El ambiente era una mezcla de revuelta y esperanza, donde cada suspiro parecía anunciar el inicio de una transformación irreversible. Los documentos esparcidos alrededor del trono se convirtieron en evidencias indiscutibles de una conspiración que durante años había sido cuidadosamente encubierta. La fuerza de las revelaciones impactó no solo a los nobles, sino también a los sirvientes y espectadores, quienes, incluso desde la distancia, sintieron el peso de aquel momento histórico. Luis, con mirada firme y voz decidida, reiteró que la verdad era la única base capaz de reconstruir un reino marcado por la hipocresía y el miedo. Cada segundo que pasaba acentuaba la importancia de ese día, dejando claro que el futuro de la monarquía dependía del coraje de desafiar el sistema establecido. Al otro lado de la sala, la atmósfera de incertidumbre se transformaba gradualmente en una llama de rebelión y renovación. Margaret y sus aliados, todavía atrapados en un pasado que ya no soportaba el peso de las mentiras, intercambiaron miradas inquietas y gestos de negación. Los murmullos entre los nobles se hicieron cada vez más audibles, señalando que la insatisfacción con el orden vigente había pasado el punto de no retorno. Mientras algunos intentaban argumentar a favor de las viejas costumbres, otros demostraban una creciente inquietud y se transformaban en un apoyo tácito al príncipe. La tensión que antes se había contenido comenzó a expandirse, y el aire se llenó de una sensación de que el poder, por absoluto que fuera, no era inmune a la verdad. La postura decidida de Luis, acompañada de la firmeza silenciosa de Elis, inspiró a quienes anhelaban justicia y cambio, reforzando la idea de que comenzaba una nueva época. El impacto de las revelaciones obligó a cada miembro de la corte a reconsiderar sus convicciones, allanando el camino para una reorganización que, aunque turbulenta, prometía libertad y transparencia. En ese momento decisivo, el reino se encontró al borde de una revolución silenciosa, donde el valor de la verdad emergió como el único faro capaz de guiar a la nación hacia un futuro justo. Mientras la atmósfera en la sala del trono permanecía tensa, Luis se dio cuenta de que el impacto de las revelaciones se estaba extendiendo a todos los rincones del palacio. Sentía, en cada mirada y en cada gesto tímido, que el viejo orden empezaba a temblar ante la fuerza incontestable de la verdad. El príncipe, aún consciente de los riesgos y de las posibles represalias, reafirmó su convicción con palabras medidas y sinceras, sin recurrir a exageraciones ni dramatizaciones. Argumentó que el peso de los secretos había sido insoportable durante demasiado tiempo y que solo la honestidad podía reconstruir un reino herido. Cada declaración estuvo acompañada de una breve pausa, para permitir que el impacto de sus palabras se asimilara. La atmósfera parecía vibrar con la esperanza de un futuro renovado, donde la justicia pudiera prevalecer sobre la tradición opresiva. Aún ante rostros que expresaban dudas y temores, Luis mantuvo su postura inquebrantable, consciente de que este era el inicio de una profunda transformación.
El príncipe, con su voz firme, continuó exponiendo los documentos y evidencias que habían sido mantenidos en silencio por tanto tiempo, demostrando que el cambio era inevitable y necesario. Al otro lado de la sala, Ellis observaba atentamente cómo se desarrollaban los acontecimientos, sintiendo que el momento requería no solo coraje, sino también la unidad de todos aquellos que anhelaban justicia. Recordó las innumerables dificultades que había enfrentado a lo largo de su camino y vio en ese momento la oportunidad de transformar su lucha en un movimiento que podría cambiar el destino de muchos. La perfumista, con la mirada fija y la determinación silenciosa, absorbía cada palabra y cada reacción, preparándose para actuar en el momento adecuado. Ella sabía que su contribución era crucial para solidificar la revolución que comenzaba a tomar forma y que la verdad expuesta por Luis era la base de una nueva era. Ellis se mantuvo firme, incluso frente a los rumores y los intentos de recuperar el control por parte de la aristocracia, pues estaba convencida de que la transparencia era la única salida. Cada uno de sus gestos llevaba el recuerdo de los sacrificios realizados para ganar el derecho a ser escuchada, y el entorno que la rodeaba parecía reflejar la fuerza acumulada de una historia de resistencia. Cuando la tensión se convirtió en un impulso colectivo, sintió que la unidad entre quienes querían el cambio sería decisiva para romper los lazos del poder tradicional. Con el corazón latiendo al unísono, con una esperanza renovada, Ellis se preparó para dar el siguiente paso hacia un futuro más justo y verdadero. Luis, con la firmeza que solo puede tener alguien que ha soportado innumerables pruebas, comenzó a detallar los avances que llevaron a la conspiración oculta. Expuso claramente cómo la reina Isabel había planeado huir con su hijo, revelando las reuniones secretas y notas que sugerían un pacto para rescatar el honor de la familia. El príncipe evitó apelar al sentimentalismo, manteniendo un tono directo que reflejaba la cruda realidad de los acontecimientos. Cada detalle de los documentos fue presentado como prueba irrefutable de que la monarquía se había construido sobre mentiras y disimulos. Los rostros en la sala estaban llenos de desconcierto, algunos absorbían cada palabra y otros luchaban por ocultar su incomodidad ante tal revelación. Luis dejó claro que su intención no era destruir, sino reconstruir el sistema sobre bases verdaderas y justas. Terminó su explicación con un pedido silencioso de que se acepte la verdad como camino hacia la libertad, dejando en el aire la certeza de que el cambio era urgente y necesario. El entorno cargaba con el peso del pasado y la expectativa de un futuro que parecía radicalmente diferente. Al otro lado de la sala, Ellis se preparó para hablar, sabiendo que su experiencia personal y el legado de su padre eran fundamentales para complementar la narrativa que Luis había iniciado. Se posicionó con calma, pero con la determinación de quien no teme enfrentarse a los poderosos, y comenzó a relatar los secretos que su padre mantenía ocultos, detallando los métodos y conocimientos que lo habían llevado a preservar la fórmula del perfume. Ellis enfatizó que el aroma no era solo un recuerdo material, sino un símbolo de resistencia y una verdad que la realeza había tratado de ocultar durante décadas. Su discurso estuvo marcado por una sinceridad sin pretensiones que contrastaba con la pomposidad de los protocolos judiciales. Explicó cómo el perfume había sido el vínculo entre el pasado problemático de la reina y el presente, sirviendo como recordatorio de que los lazos familiares y los valores de la justicia y la libertad no podían ser subyugados por la tradición. A medida que fluían sus palabras, los miembros de la corte mostraban una mezcla de admiración e inquietud, mientras la verdad, por dura que fuera, comenzaba a resonar en todos los corazones presentes. Así, con voz tranquila y decidida,
Ellis concluyó que el verdadero poder residía en la honestidad y la unidad de quienes luchaban contra la opresión, y que ese día marcaría el inicio de una nueva era para todos. La atmósfera en la sala se volvió cada vez más tensa, y el impacto de las revelaciones de Luis y Ellis hizo que cada mirada se convirtiera en un espejo de dudas y reflexiones. Mientras algunos miembros del tribunal permanecieron en silencio, otros dieron muestras de comprensión y aceptación, como si el peso de años de secretismo finalmente comenzara a disiparse. La tensión, que antes flotaba en el aire como una amenaza, dio paso a un sentimiento colectivo de que había llegado el momento de repensar las bases del poder. Luis, todavía ante el trono, sentía la responsabilidad de cada palabra y la certeza de que el cambio no sería inmediato, sino que, de hecho, estaba en marcha. Quienes se habían resistido a la novedad, de alguna manera, encontraron en sus miradas el inicio de una apertura a la verdad que se iba revelando lenta y sostenidamente. Cada suspiro y cada gesto eran como pequeños acuerdos silenciosos, donde la lealtad a la tradición se enfrentaba a la urgencia de una nueva forma de vivir. En un ambiente lleno de formalidades y reglas ancestrales, el príncipe utilizó la honestidad como su arma para reestructurar el orden, consciente de los riesgos que ello implicaba, y así, en ese momento, la semilla de una discreta revolución empezó a germinar entre los presentes, prometiendo una era de transformaciones profundas y duraderas. Al otro lado de la sala, el eco de las palabras de Ellis resonó como un recordatorio de que el coraje de revelar la verdad viene acompañado de un compromiso personal e inquebrantable. Observaba, con la serenidad de quien ha afrontado innumerables dificultades, los rostros que se transformaban con el desmoronamiento de las viejas convenciones. Cada expresión, cada gesto contenido, sugería que los ideales de justicia y libertad empezaban a encontrar espacio incluso dentro de los rígidos muros de la monarquía. Ellis sabía que no bastaría con romper con las costumbres para construir un nuevo futuro, sino que la unidad y la transparencia serían fundamentales en ese proceso. El perfume, que antes era un vestigio del pasado, ahora simbolizaba la posibilidad de redención para quienes se atrevieran a luchar por un reino más auténtico. A medida que la tensión se aflojaba, sus miradas se encontraron en una conexión silenciosa, en la que la esperanza se renovaba a cada instante. El perfumista sintió que, con ese gesto de valentía, se estaba reescribiendo el destino de la corte y que la historia nunca volvería a ser la misma. Así, en ese día decisivo, la verdad y la determinación se convirtieron en los pilares de un cambio que prometía iluminar el camino hacia un futuro más justo y real. Luis se acercó a un grupo de nobles que, en medio de la confusión contenida, comenzaban a debatir el impacto de las revelaciones. Observó con atención cómo algunas figuras, hasta entonces muy apegadas a las tradiciones, daban señales de apertura a la nueva perspectiva que se estaba imponiendo. La tensión en los rostros de los presentes se mezclaba con un destello de curiosidad y, quién sabe, incluso de alivio al ver por fin la posibilidad de un cambio. El príncipe, consciente de que la transformación no llegaría sin resistencia, mantuvo la calma, dejando que el diálogo silencioso establecido en aquel ambiente guiara los siguientes pasos. Cada gesto y cada mirada intercambiada indicaban que, a pesar de la rigidez de las costumbres, había un creciente deseo de reconciliación con la verdad. Luis comprendió que la consolidación de este nuevo camino dependería del coraje colectivo para abandonar viejas certezas y aceptar los riesgos de un futuro incierto. Incluso ante las críticas y el miedo a lo desconocido, la semilla de la transformación parecía germinar, sugiriendo que los días de la opresión podrían estar contados. El príncipe sabía
que para que la justicia prevaleciera, era necesario no solo exponer secretos, sino también fomentar un debate sincero que resonara en toda la corte. Del otro lado, Ellis caminaba discretamente entre los pasillos que conducían a las cámaras de decisión, consciente de que su papel era tan crucial como el de Luis. Ellis sentía que cada paso que daba llevaba en sí el peso de las esperanzas de muchos que anhelaban un futuro más justo, donde la verdad ya no estuviera subyugada por el miedo. Con la mirada firme y la determinación de quien había enfrentado innumerables adversidades, la perfumista se dispuso a hablar con quienes, aunque vacilaran, buscaban el cambio. Ellis creía que, uniendo fuerzas con quienes aún creían en un reino libre de mentiras, era posible construir una base sólida para una nueva era. El recorrido por el palacio, lleno de vestigios del antiguo régimen, sirvió como recordatorio de que la transformación requeriría no solo coraje, sino también persistencia y paciencia. Cada habitación, cada pasillo y cada mirada que encontraba fortalecían su convicción de que el momento de la verdad se estaba apoderando con intensidad. La joven sabía que los desafíos serían muchos, pero también que la unión de quienes deseaban el cambio era el primer paso para revertir el orden establecido. Así, con el corazón latiendo en sintonía con la nueva esperanza, Ellis avanzó, dispuesta a colaborar con Luis y transformar el destino de la corte. La atmósfera en el Salón del Trono cambió irreversiblemente ese día. Luis, reconocido ahora no solo como príncipe, sino como símbolo de coraje y renovación, concluyó su explicación con la convicción de que el futuro ya no dependería de títulos, sino de la verdad y la justicia. Los documentos, los informes y el perfume, testigos mudos de un pasado turbulento, habían sellado el final de una era marcada por la mentira. Las expresiones previamente rígidas de los nobles comenzaron a suavizarse, revelando que a pesar de los riesgos, la honestidad había allanado el camino a la esperanza. Cada rostro allí parecía llevar la marca de un despertar, un reconocimiento de que se necesitaban cambios profundos para un reino más justo. Luis sintió el peso de la responsabilidad, pero también la ligereza de un nuevo comienzo, donde el poder ya no era absoluto y comenzaba a ser compartido. La atmósfera tensa dio paso a un silencio lleno de expectación, como si todos estuvieran esperando el primer paso concreto hacia la reconstrucción de la monarquía. En ese momento, quedó claro que ese día sería recordado como el hito de una transformación irreversible. Al otro lado de la habitación, Ellis observaba con el corazón palpitante, consciente de que su lucha y los recuerdos de su padre habían contribuido a ese reordenamiento. Ella vio la unión de aquellos que antes eran cómplices de un sistema opresor y que ahora estaban dispuestos a abrazar la verdad. La perfumista, sin recurrir a palabras grandilocuentes, sonrió al darse cuenta de que el perfume, símbolo de resistencia y de un pasado que clamaba justicia, se había convertido en el vínculo hacia una nueva realidad. Las conversaciones comenzaron de forma comedida, pero ya indicaban que los ideales de libertad y transparencia permearían las futuras decisiones del tribunal. La atmósfera, anteriormente cargada de formalidades y reglas inmutables, dio paso a un sentimiento colectivo de renovación y compromiso con la verdad. Ellis sabía que el camino que tenía por delante sería desafiante, pero también estaba convencida de que los vínculos forjados ese día podrían transformar la esencia misma de la monarquía. Con la mirada fija en el horizonte de una nueva era, comprendió que el verdadero triunfo residía en permitir que el amor y la justicia guiaran el destino de su pueblo.